seguramente por esta vía, ya que no pudimos hacer las tradicionales presentaciones que hacemos en nuestra sede de Juncal, por obvias razones. Vamos a presentar lo que estoy mostrando, que es esta es una infografía que ustedes ven. Ustedes ya recibieron, y si no la solicitan, los links para que las puedan bajar, y también van a estar en papel. Esta es una infografía que resume algunos datos de una encuesta que enseguida les voy a contar, y también está el informe completo, que lo pasé antes, y ahora voy a volver a presentarlo. Que es este informe, la población privada de la libertad en Argentina, es un análisis comparado en perspectiva temporal 2013-2019. Déjenme contarles un poquitito de qué se trata y después empezamos con la presentación propiamente dicha. Nosotros en el año 2013 hicimos una primera encuesta en Argentina de población privada de la libertad en la provincia, en el sistema penitenciario bonaerense y en el sistema penitenciario federal. Dos muestras razonablemente grandes, de 500 personas más o menos en cada uno de los sistemas, más o menos 8 a 10 centros penitenciarios en cada uno de los sistemas, con selección aleatoria de los internos escogidos para responder el cuestionario. Este mismo instrumento lo utilizamos en otros 14 países de la región, desde México hasta Chile y Argentina, pasando por algunos países también del Caribe. O sea que tenemos un acervo de información muy rica, más de 14.000 encuestados a lo largo de los últimos, yo diría, 8 años. Y el ejercicio lo repetimos afortunadamente el año pasado en Argentina, en el sistema penitenciario bonaerense y el sistema penitenciario federal, también de vuelta con aproximadamente 1.000, creo que eran 1.033 personas, y instrumentamos más o menos el mismo cuestionario. El 95% de las preguntas eran igual, lo que nos permite comparar qué pasó en los últimos 6 años en función de estas, si hubo cambios, no hubo cambios, en qué tipo de cambios hubo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué va a constar? La primera parte, los primeros, yo calculo que 10 o 15 minutos, yo voy a poner un PowerPoint y voy a ir muy rápidamente por algunos de los hallazgos encontrados, en forma muy descriptiva, muy pasajera, no va a ser nada analítico, pero simplemente tenía la intención de mostrarles algunos de los resultados. Después le pediremos a Máximo que haga algunos comentarios respecto a este informe, y después yo vamos a tener un conversatorio con Máximo acerca de, bueno, los rasgos del castigo que observamos en Argentina, y después va a haber algún espacio para preguntas también del público. Les pido que las hagan por chat. Déjenme que primero entonces voy a hacer la presentación por PowerPoint. Voy a ir muy rápido. A ver. No sé por qué no quieren. Estoy teniendo problemas. A ver si... Discúlpenme, que no me está dejando compartir pantalla. Una ventana. A ver,
Carolina, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me deja subir el PowerPoint? No sé si tenés abierto el PowerPoint en la PC, si no, volverlo a cerrar, a ver si te aparece donde dice una ventana o toda la pantalla. ¿En toda la pantalla podría estar también? También podría estar, si vos lo tenés abierto, pero te conviene más una ventana, pero fíjate si lo podés cerrar y volver a abrir porque tal vez no te lo engancho. Voy a intentar. Una disculpa. No me lo ve. ¿Qué está pasando? No lo registro. Si no, también mándamelo por mail o a mí o a Ana o a Juan, que estamos acá y podemos compartir. Ahora, qué pena, ¿eh? Bueno, déjenme. Ya te lo mandé, Carolina. Marcelo, Daniel Sotolano, ¿me estás viendo? Sí, sí, estoy viendo. Carolina, ¿lo tenés? Todavía no, porque tengo que abrir el mail de donde me lo enviaste. Así que si querés, puedes empezar Bueno, comentando. voy a empezar a comentar un poquito de qué se trata la encuesta y cómo fue hecha, y después paso revista. Entonces. La encuesta, nosotros lo que hacemos es seleccionar, primero pedir autorización a las autoridades, obviamente, del Sistema Penitenciario Federal, del Sistema Penitenciario Bonaerense, solicitamos algún tipo de información de la población y después hacemos una muestra, no me voy a detener en los detalles, pero hacemos una muestra aleatoria para que nos caigan al azar 500 personas en el Sistema Penitenciario Federal y 500 en el bonaerense. En total, en este caso fueron 1033. Sobre representamos la muestra de mujeres porque si la tomamos al azar, las mujeres componen solo el 5 o el 6% de la población carcelaria, y entonces al azar nos caería, de cada 1000 nos caerían 50 o 60 mujeres, y con esos 50 o 60 casos es muy difícil después hacer análisis, particularmente del tema de mujeres en prisión. Y entonces sobre representamos y después hacemos algunos ejercicios que no voy a entrar ahora en detalle de ponderar los casos por su real peso. Ahora, una vez que nosotros obtenemos la muestra, pedimos la autorización y la hacemos, vamos con un cuestionario que son aproximadamente 400 variables, unas 270 preguntas. Y las preguntas están estructuradas en 4 módulos o 4 grandes familias. De hecho, una quinta le agregamos ahora. La primera es, queremos saber las características sociodemográficas de las personas que están recluidas, qué pasó con su historia personal, si tiene trabajo, hasta dónde estudió, si creció en entornos violentos, en fin, si tiene familia, tiene hijos, todo tipo de información que tenga que ver con la trayectoria personal. El segundo módulo es el delito por el cual fue aprehendido y fue arrestado y fue juzgado. Nosotros no le preguntamos qué delito cometió, sino qué delito las autoridades dicen que esta persona cometió, y le preguntamos algunas características de esa actividad delictiva. Tratamos de entender. Le voy a pedir por favor a todo el mundo que apague sus micrófonos. ¿Alguien tiene? Daniel Sotolano, si puede apagar el micrófono, gracias. Entonces, ahora que ya me pusieron el PowerPoint, voy a pedir, cuando diga cambio, lo cambian y listo.
Bueno, esta es la encuesta, cambio, y como les decía, son 1033 internos. No voy a entrar en algunos detalles técnicos, pero lo más importante es saber que tenemos buenas muestras tanto para cada sistema penitenciario como para analizar temas de género. Cambio. Les decía que tenemos 5 grandes familias de preguntas. La primera son las condiciones sociodemográficas e infancia. La segunda, las características del delito por el cual se fueron privados de la libertad. En este sentido, si fueron por homicidio, si fueron por drogas o si fueron por robo. Entonces le preguntamos acerca de las características de ese delito, qué pasó, por cuánto dicen que robó o cuánto dicen que traficó. Si es por, qué sé yo, por temas de homicidios, con qué armas dicen que se cometió el delito, había testigos, fue solo, fue acompañado, en fin, algunas características de los patrones delictivos. Después tenemos un tercer módulo que es el proceso legal. ¿Qué pasó desde el momento que la policía lo detiene hasta el momento que el juez le dicta sentencia? Si tuvo acceso a abogados, cuál fue la evidencia que se utilizó para juzgarlo, etcétera, etcétera. O sea, todo el proceso legal, si le pegaron en la policía, si le pidieron plata o, en fin, todo tipo de información que tenga que ver con el proceso legal hasta el dictado de sentencia. La cuarta es la de condiciones de vida en prisión. Es decir, es una encuesta de cárceles, pero solamente una cuarta parte, el 25% de la encuesta está dedicado a lo que pasa adentro de la prisión. Y ahí van a ver, es lo que vamos a presentar hoy en su mayoría, es qué pasa dentro de la prisión con los servicios que se obtienen, condiciones materiales y condiciones no materiales, enfermedades, droga, trabajo, educación, en fin, todo lo que pasa dentro de la cárcel. Y después, en el último, en este de 2019, le agregamos un módulo adicional acerca de planes y expectativas del periodo post-encierro. Es decir, cuáles son las expectativas que tienen los internos. Como ustedes sabrán, no solamente hay 100.000 personas presas, sino que en los últimos 15 años han pasado por nuestras cárceles otros 100, por lo menos otros 100.000 más, y si no 150.000 más que hoy están afuera y prácticamente no sabemos muy bien lo que está pasando cuando salen afuera, cuáles eran las expectativas y cómo se materializaron o no se materializaron. Así que esta es una agenda, digamos, esta es recolección de información para una agenda de investigación hacia el futuro. Cambio. Lo que vamos a hacer aquí es analizar simplemente el tema, algo de las condiciones sociodemográficas de cada una de las personas, las trayectorias individuales y las condiciones de encarcelamiento. No vamos a trabajar prácticamente nada sobre el tema delictivo propiamente dicho, ni sobre el tema legal, ni sobre las expectativas. Estos van a ser en otros webinars que le iremos avisando más adelante. Bueno, estas algunos datos, así muy al pasar. La mayoría de la población es joven, o sea, la mitad de la población tiene 30 años o menos dentro de las cárceles. El 76% dicen que trabajaban antes de ser detenidos, normalmente en trabajos precarios y de changas, pero sí trabajaban. Un 40% había estado recluido en prisión anteriormente a la sentencia que cumple en la actualidad. 3 de cada 4, esto es muy importante, 3 de cada 4 internos casi 3 de cada 4 fueron detenidos de los últimos 16 meses, fueron por drogas o por robo. En realidad, como ustedes verán un poquito más adelante, más del 80% de todas las admisiones a la cárcel son por delitos de robo o por delitos de drogas. Y el 42% cursó estudios primarios solamente. Adelante. Cambio. Como ustedes pueden ver un poco, esto es un poquito confuso, pero es para dar una idea acerca de la distribución de las edades según el género. Y en el 2010, a la derecha tienen 2019, a la izquierda tienen el 2013.
Como les dije, esto está, así que lo van a poder ver en las otras publicaciones, pero lo comento así rápidamente. Lo que se observa es que las mujeres en promedio tienen mayor edad, son llamémosle un poco más maduras, las mujeres, o no maduras, tienen mayor edad en promedio que los hombres en prisión. Esto está muy asociado con el delito de las drogas, que después vamos a ver. Adelante. Cambio. La mayoría, antes, volver a la anterior. La mayoría de los 3 de cada 4 internos tiene hijos de distintas edades, pero la mayoría son chicos, dado que la mayoría de la población es joven, y casi todos tienen hijos. La mayoría de las personas que están recluidas tienen hijos chicos. Y esto tiene una incidencia, o pudiera llegar a tener una incidencia en el futuro, porque hay muchos chicos que crecen sin padres presentes y con padres presos. Lo que vamos a ir viendo es que ustedes van a ver que las pantallas en muchos de los gráficos, así simples, están divididos en 3 secciones. A la izquierda el sistema provincial, o sea, provincia de Buenos Aires, después el federal, y después, digamos, un resumen de los dos, el total. En color celeste van a ver siempre los resultados del 2013, y 2019 los van a ver en color azul violeta, ya digamos, ¿no? Adelante. Este es un dato bastante interesante que va a requerir algún análisis un poco más fino más adelante. Nosotros le preguntamos si la gente creció con los 2 padres, o sea, cuando era chico vivía con los 2 padres, o vivía con uno solo, no vivía con ninguno, porque lo que tratamos de rastrear son la estructura familiar de las personas en el momento que van creciendo. Y en los datos del 2013, si ustedes fijan en el de la derecha, en el año 2013 el 87% decía que había crecido con los 2 padres en la casa. En el año 2019, solamente 6 años después, de toda la población ya el 77%. O sea, había una caída del 10% de la gente que no creció con ambos padres cuando era chico. Esto, hay muchas teorías criminológicas que dicen que tienen algún tipo o sea, que refiere a que hay que prestarle bastante atención a la estructura familiar o posibles desviaciones que pudieran ocurrir después, dada una precaria estructura familiar. Pero no quiero entrar en este detalle porque es muy polémico. Adelante. Violencia en el hogar. No, atrás. Lo que nosotros vemos, si ustedes ven en el total, me voy a referir, al menos que haya algún rasgo muy importante, normalmente me refiero a los totales. Lo que nosotros vemos es que el 40% aproximadamente, ¿no? El 40% de los internos dicen haber crecido en hogares donde hubo violencia física, ya sea hacia ellos o hacia las parejas o que fueron testigos de violencia dentro del hogar. Un número no menor. Adelante. Muchos de los internos, aproximadamente el 40%, un poco más, ahora van a ver un datito enseguida un poquito mayor, habían pasado ya sea por institutos de menores o por cárceles. O sea, esto no es reincidencia propiamente dicho, pero esto es algún indicador indirecto acerca de la previa institucionalización de los internos. Adelante. Respecto al trabajo, como les decía, la mayoría de la gente trabajó y el 96% trabajó antes de ser detenido, no necesariamente inmediatamente antes, pero sí había trabajado. O sea que no es un tema de falta de trabajo, pero sí de la calidad misma del trabajo. Esto después lo analizamos en el informe. Aquí no hago la presentación, pero estuve diciendo que no es necesariamente un problema de falta de trabajo, aunque sí lo es. El problema es la baja remuneración y la baja calidad del mismo. Adelante.
A las personas que no trabajaban inmediatamente antes de ser detenidos, les preguntábamos por qué no trabajaban. Y aquí hay dos rasgos que me gustaría rescatar o enfatizar. El primero es el primero y el tercero, digamos. Para el 2019 hay bastante más gente que dice no haber podido encontrar trabajo respecto a los datos que nosotros registramos en el 2013. Y también en el tercero había problemas de adicción a alcohol o sea, no podían trabajar porque tenían problemas de adicción al alcohol o a la droga. También creció significativamente en el año 2019 respecto al 2013. O sea, son dos detalles para tener en cuenta. Obviamente yo acá no hago ningún análisis, simplemente describo algunos de los resultados. Adelante. Este es la única filmina que voy a utilizar sobre la sección de tipo de delito cometido, porque me parece que es importante y seguramente Máximo hará alguna referencia después a estos datos. Cuando nosotros le preguntamos a las personas por qué delitos están, nos pueden haber comentado si fueron por homicidio, fueron por robo, por droga, por extorsión, por lo que sea. Dependiendo del delito, nosotros le preguntamos qué características propias del delito, etcétera, etcétera. Y nosotros en el tema de drogas le preguntamos a las personas, aproximadamente una cuarta parte de los internos están por temas de drogas. Y a ellos le preguntamos, bueno, ¿por qué los culparon? Ya sea por venta, por transporte, por ambas, por tenencia, por tráfico de gran escala, mediana, tenemos los valores, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, todo lo que es venta abrumadoramente es chiquitaje, transporte también, y obviamente tenencia para... La tenencia simple no debiera estar gente presa, pero digamos, puede ser tenencia para comercialización o inculpados por comercialización. Lo cierto es que la abrumadora mayoría de la gente que está por droga está por cuantías, por cantidades muy bajas, tanto de dinero como de cantidades de drogas comercializadas o transportadas. Adelante. Déjenme decirle también que quien está pasando las filminas es Ana Safranov, que ha hecho un gran trabajo, bueno, todo el equipo del CELIP, pero ella fue la que coordinó el análisis de los datos y por supuesto Carolina ha hecho toda la preparación de este informe también. Bueno, en fin, todo el equipo ha trabajado. Bueno, déjeme darle algunas de las condiciones adentro de la cárcel, algunas condiciones materiales. Fíjense, les preguntamos a la gente si todos tienen cama en la cárcel en la que ellos están. Y aquí hay una diferencia notoria entre el sistema federal y el sistema bonaerense. Esto no significa que el 42%, el último de la derecha, el 42% no haya tenido cama. Es que el 42% de la gente dice que hay otros que no todos tienen camas en la unidad donde ellos habitan. Pero las diferencias son notables entre el sistema penitenciario federal y el sistema penitenciario bonaerense. Obviamente el federal está en una situación mucho mejor, mucho más privilegiada. Adelante. Lo mismo podemos decir respecto a tener agua para beber. Parece trivial y en Argentina no es un gran problema, pero en muchos otros países de América Latina el agua potable es un tema dentro de las cárceles. También lo es en algunas unidades del sistema penitenciario bonaerense y de otras provincias también. En el sistema penitenciario federal en general no hay mayor problema. Adelante. Este es un tema y tiene que ver con el COVID y después, si quieren, lo hablamos. Obviamente, esta encuesta fue anterior al COVID, nadie podía prever esto y las cosas un poco han cambiado o están cambiando, pero de todas maneras, es una buena fotografía de lo que pasaba antes del COVID y yo imagino que la mayoría de estas tendencias se van a continuar aún hoy y en los próximos meses.
Nosotros le preguntamos a la gente si los familiares los apoyan con algún tipo de bienes. Y lo que se puede observar es que la gran mayoría de la gente depende de las familias para que les provean bienes como comida, zapatos, medicinas, herramientas para poder trabajar si es que necesitan hacer algún trabajo o quieren hacer algún trabajo dentro de la cárcel. Adelante. Ahora, lo que les proporciona el sistema. Fíjense, por ejemplo, que en el sistema bonaerense las diferencias con el federal son enormes. Y especialmente en los últimos tiempos el sistema federal ha mejorado incluso la provisión de insumos, mientras que el bonaerense las ha deteriorado. Temas como jabón, pasta dental, papel higiénico, muchas de estas cosas, especialmente del sistema penitenciario bonaerense, los internos dependen de sus familias para que se los den, no del sistema penitenciario, sino sus propias familias les tienen que traer el jabón y la pasta dental. Adelante. Respecto a las condiciones no materiales, adelante. El tema de las visitas, y esto es importantísimo porque también tiene incidencias a lo que pasa hoy en las cárceles con el tema del COVID. En toda Latinoamérica y también en Argentina, la mayoría de los internos no son abandonados una vez que son detenidos. Esto sí pasa en otras latitudes, pero en América Latina en general los vínculos familiares se sostienen y la gente sigue estando visitada, más para los varones que para las mujeres, a decir verdad. Las mujeres son más olvidadas por sus familiares una vez que entran a prisión, pero en general la gran mayoría recibe visitas en forma frecuente. La mitad más o menos recibe visitas una vez por semana o una vez cada 15 días. Y solamente un cuarto de los internos no recibe visitas o recibe visitas cada 3 meses o una vez por año. Esto quiere decir que hay un fuerte nexo de los familiares con los internos y bueno, y ahora a la luz de lo que está sucediendo con la suspensión de visitas por causa de la pandemia, fueron algunas de las causas que pudieran haber llevado a motines o a algún tipo de conflicto dentro de las unidades. A propósito de esto, para quienes quieran, mañana, lo voy a mencionar después, pero mañana a las 5 de la tarde va a haber una presentación sobre un trabajo que hicimos de más de 30 colegas de toda la región, esto es de los 18 países de América Latina, respecto a cuál fue algunos datos acerca de cómo fue el efecto del COVID sobre la vida en las cárceles en los primeros 3 meses. Mañana vamos a hacer la presentación de un informe y una actualización de datos. Pero bueno, de esto paso el comercial un poquito más adelante. Cambio. Bien. El teléfono, otro indicador importante acerca del vínculo de los internos de los presos con sus familiares. Fíjense que 3 de cada 4 dicen que todos los días hablan con sus familiares y si no todos los días, muchos de ellos lo hacen al menos 2 veces por semana o una vez por semana, o sea que el contacto es importante y frecuente. Adelante. Bueno, algunos datos acerca de la calidad de alimentos, ha habido muchas quejas. La impresión general es que ha mejorado un poquito, especialmente en el sistema federal, pero tampoco es que la calidad es extremadamente buena. Lo que sí, comparando con otros países, la calidad de los alimentos, por más que es bastante deficiente en nuestro país, es bastante mejor que la que se observa en otras latitudes. Adelante. Violencia dentro de los penales. Si les preguntan a las personas directamente si han sufrido robos de sus pertenencias, dice 1 de cada 3 les han robado algo.
y los han golpeado menos, bastante. 14% de la gente dice que lo han golpeado en los últimos 6 meses. Muy poca gente dice que fue obligado a mantener intercambios sexuales sin su consentimiento, pero sí ese número crece en forma importante cuando le preguntamos, en vez de preguntarle directamente si la persona fue víctima de un acoso, no de un acoso, de haber sido obligado a mantener intercambios sexuales, los números son bajos, son 2 o el 1%. Sin embargo, cuando le preguntamos, ¿ha visto que alguien o alguno interno ha sido obligado? Y ahí sí los números suben un poco. O sea que hay evidencia de algún tipo de violencia sexual también dentro de la cárcel. Adelante. Lo mismo respecto a los golpes. Cuando le preguntamos a las personas si han sido golpeadas, habían dicho el 14% que habían sido golpeadas. Sin embargo, cuando dice, ¿has visto a alguien que lo golpearon? Bueno, ahí sí sube en forma importante. Más o menos la mitad de los internos dicen que han visto a otros ser golpeados dentro de la cárcel. La gran mayoría de ellos por otros internos, pero también pueden ser por servicios de custodia. Adelante. En términos de enfermedades, más o menos la mitad de los internos, y esto está creciendo, la mitad de los internos, no está creciendo, sino se mantiene razonablemente estable, dicen haber contraído alguna enfermedad del último año dentro de las cárceles. Esto para los varones. Para las mujeres, adelante, es un poco más, 2 de cada 3 mujeres dicen haberse enfermado en el último año dentro del penal. Adelante. En términos de visita conyugal, aproximadamente la mitad de la gente dice haber recibido visita conyugal. Adelante. A nivel de sustancias, este es un tema importante. Tenemos muchas preguntas sobre drogas. Esta es una pregunta que tiene que ver a lo que pasó antes de entrar a la cárcel. Nosotros porque queremos medir qué tipo de frecuencia de uso de droga y alcohol tenía la persona antes de ser detenida. Y como se puede observar, casi el 60% de la gente consumía marihuana o pasta base o pastillas antes de ser detenida. Adelante. También hay una evidencia que antes de la comisión del delito, nosotros le preguntamos, y 6 horas antes del delito, el que dicen que usted cometió, había tomado alcohol o había consumido drogas, y bueno, hay un número importante de gente que sí, que afirma que haber consumido droga. No queremos decir que el delito se cometió bajo la influencia de las drogas, no lo sabemos, pero sí pudiera haber que aproximadamente 1/3 de las personas, de los internos, nos dicen que o tomaron alcohol o consumieron mayormente marihuana antes, pero solamente 1/3 de ellos. Y no necesariamente estamos diciendo que esto es lo que causó la comisión del delito, simplemente estamos mostrando que para algunas personas pudieran haber estado bajo la influencia. Adelante. Ya vamos a terminar. Dentro de la cárcel, si consumió o vio consumir drogas, la mayoría, esta es una pregunta que los internos pueden pensar que se pueden autoincriminar y por lo tanto no nos pudieran haber dicho la verdad, pero digamos, solamente un 9% dice haber consumido dentro de la cárcel, pero cuando le preguntamos si vio a otra persona consumir drogas, ya ahí suben hasta el 55%, 54% de la gente dice que vio a otros consumir. El número real debe estar en el medio, entre el 9 y el 46, pero no es poco el consumo de estupefacientes dentro de las cárceles. Adelante. Bien, terminamos la presentación entonces. Yo lo único que quiero decir es rescatar, vamos a hacer otras presentaciones sobre otros datos
que tienen que ver con los delitos, con el proceso legal, incluso algún análisis sobre más fino sobre las condiciones o sobre el background demográfico de las personas, pero por ahora queríamos presentar una película un poquitito. Ahora vamos a pasar un poquitito a la parte más, se quiere un poquito más analítica, aunque sigue siendo descriptiva. Les voy a pedir como ya les decía, hay gente que se agregó después y lo vuelvo a decir, contentísimos y agradecidísimos de que un gran sociólogo como Máximo Soso nos acompañe hoy. Máximo, para quien no lo conoce, es profesor de la Universidad Nacional del Litoral, ha escrito muchísimo sobre temas, especialmente sobre castigo y temas carcelarios, y bueno, nos enorgullece de que nos haga los comentarios. Así que adelante, Máximo, muchas gracias por tu participación. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Marcelo y a los colegas del CELIP por la invitación a participar de la presentación de este informe, haciendo algunos comentarios. Lo primero que quiero decir es que se trata de una investigación de carácter bastante excepcional en el contexto de América Latina. Bueno, Marcelo ya lo describió. Tenemos muy pocos trabajos de investigación empírica que, utilizando la herramienta de la encuesta, busquen rescatar la voz de las personas privadas de la libertad, que tengan la dimensión que el trabajo que el CELIP viene haciendo tiene, ¿no? Ha logrado construir 2 muestras representativas muy importantes de los 2 servicios penitenciarios más importantes cuantitativamente en la Argentina, que son el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense, y lo ha hecho no solamente con una onda en 2019, sino también con otra onda en 2013. Y pese a que Marcelo en la presentación hoy no lo exploró específicamente, también tiene otro significado muy importante la investigación en relación con la utilización de este mismo instrumento en otros países de América Latina, que permite construir resultados de carácter comparativo. Hay, como en el informe, 2 fotografías, la de 2013 y la de 2019, y algunos ejercicios, de algún modo, de análisis de la evolución de los indicadores empíricos que es posible construir. Evolución en un periodo que sigue siendo relativamente breve, 2013-2019, por lo tanto hay que tomar de algún modo cierta cautela a la hora de construir esa evolución. Como dijo también Marcelo, y como creo que quedó claro en la exposición que hizo velozmente de algunos de los indicadores empíricos, la encuesta tiene, siendo una encuesta a personas privadas de la libertad, tiene una característica muy particular, que es que una parte muy importante de la encuesta no se dedica a relevar indicadores sobre la vida en la prisión, sino que se dedica a relevar indicadores sobre otros problemas que van más allá de la prisión, ¿no? Para mí hay como 4 bloques claramente discernibles. Por un lado, la trayectoria y los perfiles de las personas privadas de la libertad. Por otro lado, los delitos cometidos por esas personas privadas de la libertad. Una tercera dimensión que es muy interesante, que Marcelo ahora eligió no presentar ningún resultado, pero yo voy a decir por lo menos 2 cositas después, que tiene que ver con la mirada de las personas privadas de la libertad sobre el funcionamiento de la justicia penal, incluyendo el periodo de detención policial. Y por último, propiamente, él decía recién en la presentación, un 25% del instrumento sobre la experiencia del encierro. En este sentido, los resultados de la encuesta pueden ser leídos por investigadores que estén interesados en cosas que no necesariamente son las mismas cosas. Esto me parece que es como una cierta plasticidad que tiene el informe y el instrumento en general, permite iluminar cosas diferentes, con las características, por supuesto, de ser una encuesta, una muestra representativa de personas privadas de la libertad como fuente de información. En particular, con respecto a la cuestión de las trayectorias y los perfiles de las personas presas, desde mi punto de vista, digo, desde el lugar en donde yo hago investigación sobre el funcionamiento del sistema penitenciario, a mí me interesa menos leer ese segmento del informe y de la encuesta en relación con el debate acerca de por qué las personas cometen delito. Marcelo hizo recién una referencia y después dijo, no me voy a meter en ese lío porque es polémico, cuando hablaba de la desestructuración de los hogares, pero hay mucha de la información que se construye sobre esas trayectorias vitales de las personas que puede ser leída
desde marcos criminológicos ligados a la teoría del control, ligados a la teoría del desarrollo personal, para pensar los vínculos entre procesos de socialización y comisión de actividad delictiva. Yo, como provengo de la tradición del pensamiento crítico en el campo criminológico, inmediatamente tengo ahí una serie de barreras que parten de la idea de que estamos entrevistando a personas privadas de la libertad, que son, como todos sabemos, una porción muy pequeña de las personas que cometen delito, y por lo tanto, para producir luego argumentaciones causales de carácter general acerca de por qué las personas cometen delito, estaríamos trabajando sobre una muestra, que es la muestra que intencionalmente produce el sistema penal, seleccionando a sus clientes y seleccionando los tipos de casos de los que se ocupa en función de las relaciones de desigualdad y de poder más generales que atraviesan las sociedades contemporáneas. Pero por eso yo leo este segmento de la encuesta, independientemente de que creo que esa otra lectura es también posible, está abierta, lo leo como una especie de ratificación fuerte del argumento de la selectividad, en donde hay numerosísimas observaciones que en el informe van a poder encontrar que van en esa dirección. Yo solamente señalo algunas que son las que a mí me llaman más la atención. El 38% de las personas que entrevistó el equipo del CELIP estuvieron presas antes de estarlo en el momento en el cual se las entrevistó. 37.5 de esas personas entrevistadas tenían un familiar preso al momento de estar presas, ¿no? 13.2% de las personas entrevistadas en la provincia de Buenos Aires, esto es distinto en el Servicio Penitenciario Federal, tenían a sus parejas presas en el momento de las entrevistas, ¿no? Tenemos ahí 3 elementos, indicadores empíricos impresionantes sobre cómo el sistema penal hace presa siempre en torno a un determinado grupo social, los sospechosos de siempre, para decirlo rápidamente, que marca y les marca su vida de un modo muy dramático. Hay un elemento interesantísimo en la encuesta para discutir. Marcelo tiró ahí un par de puntas que creo que podemos rescatar sobre el lugar del trabajo en las personas que se entrevistaron en la muestra, ¿no? Porque puede sorprender en una primera impresión este alto nivel de personas que ante la pregunta ¿usted trabajaba antes de ser privado de su libertad? Contesta que sí, ¿no? Y entonces eso generaría de algún modo la idea de que esas personas están insertas en el mercado de trabajo. Pero hay toda otra serie de indicadores en la misma encuesta, como por ejemplo el nivel de ingresos que ese trabajo le producía a la persona, que nos muestran lo que Marcelo señaló, que es el nivel de precariedad de esa inserción, de baja calidad de esa inserción. Pero al mismo tiempo hay otra lectura interesantísima, que es cómo las personas que cometen delitos, que son aquellos de los que el sistema penal se suele ocupar y por eso tienen alta probabilidad de ser privadas de su libertad, no tienen un mundo, no viven en un mundo del delito completa y absolutamente ajeno al mundo del trabajo legal, ¿no? Esa vieja idea que en la discusión, en la historia del pensamiento criminológico viene del trabajo de David Matza, ya en la década del 60, de que las personas navegan a la deriva entre el mundo más acá de la ley y el mundo más allá de la ley, y que en realidad hay una minoría muy pequeña de personas que construyen sus estrategias de supervivencia exclusivamente en torno a la actividad delictiva. Me parece que ahí hay algo para reflexionar que es muy interesante. Un segundo eje, tengo que ir rápido porque Marcelo me dijo que tengo que lograr hacerlo en 15 minutos. Tengo un montón de cosas que me interesaron, pero voy a algunas nada más, las más importantes. Un segundo eje que me parece que es bien interesante, y Marcelo lo mencionó recién, es esta observación bien interesante en torno a la dimensión, al segundo eje, para mí, que es el tipo de delito por el cual las personas están privadas de la libertad, que habla acerca de la relación de eso con el crecimiento del encarcelamiento en la Argentina, que es algo que el informe rescata y señala, que es la importante presencia de personas encarceladas por delitos vinculados a las drogas ilegales, ¿no? En el año 2019, la encuesta nos muestra que el 18.4% de los encarcelados y las encarceladas lo están por drogas ilegales. Si pensamos en las mujeres, esto es, por supuesto, muy superior. Pero lo interesante es que en la encuesta de 2013 era solo el 7.7%, o sea que en un lapso de tiempo muy breve hay un crecimiento muy abrupto, muy importante. Estos son datos que han sido construidos, como decíamos, a partir de una muestra de 2 servicios penitenciarios que tienen prácticas de encarcelamiento fuertemente vinculadas a las drogas ilegales. El Servicio Penitenciario Federal, por el hecho de que
los delitos vinculados a las drogas ilegales son delitos federales, y el Servicio Penitenciario Bonaerense por el hecho de que adhirió a la desfederalización de los delitos vinculados a las drogas ilegales en el año 2005. Entonces hay dos razones que hacen que la presencia de los detenidos por drogas ilegales en estos dos servicios penitenciarios sean especialmente importantes. En el dato que presentó ahora Marcelo, que no está así en el informe, está incluso desagregado los tipos de actividad delictiva dentro de lo que sería el mundo de los delitos vinculados a las drogas ilegales, y eso es un dato bien interesante, porque nos permite mirar ahí la persistencia de la tenencia en el encarcelamiento, algo que Marcelo también señaló, 20% de las personas detenidas por ese delito en cada una de las dos jurisdicciones en las cuales se analiza. Ahora, si hacemos una comparación de los datos que ofrece el informe con los que genera el SNEP, el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal, que es un censo que hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación todos los años, que tiene muchísimos problemas en muchos aspectos en torno al registro de la información que contiene, por esto de que no tiene un mecanismo de monitoreo de esa información, sobre todo cuando la información es más sutil, pero que con respecto a los tipos de delitos por los cuales las personas están privadas de la libertad en calidad de procesados y condenados, tiene una estrategia de recolección bastante interesante, porque admite la incorporación de distintas menciones, como le llama el SNEP, de tipos de delito, ¿no? Entonces eso hace que, como todos sabemos, las personas que están presas, muchas, no están presas solo por un delito, sino que están presas por varios. Pueden estar procesadas en un caso, en una causa, condenadas en otra, pueden estar procesadas en varios delitos, y por lo tanto, en los legajos de las personas privadas de la libertad, que es de donde teóricamente nace la información del SNEP, puede haber varios hechos delictivos. Contemplando todas las menciones, los delitos vinculados a las drogas ilegales en el 2018 hacen referencia a el 13.1% de la totalidad de los presos del país, ¿no? Como decíamos, la encuesta es 18.4 de 2019, 13.1 total país del año 2018. Pero en 2013, ese indicador en el SNEP era 9.8, es decir, que también en el dato del SNEP vemos en este mismo periodo 2013-2018 para la totalidad del país un importante crecimiento de 9.8 a 13.1%. Si miramos en los datos del SNEP, el Servicio Penitenciario Federal se pasa de 28.4% de la totalidad de la población encarcelada a 36.4%. O sea que ese dato nos lo ratifica, ¿no? Si hacemos la comparación hacia atrás en el tiempo, el SNEP se empezó a hacer en el 2002 y nos vamos al 2003, la tendencia de crecimiento en el SPF es relativamente clara, aunque menor. En el 2003, el 25% de la población encarcelada en las cárceles federales lo estaba por, entre otros delitos, un delito vinculado a las drogas ilegales. Vuelvo a repetir, en el 2018 era el 36.4%. Y en el Servicio Penitenciario Bonaerense es alucinante el cambio, porque en el 2003 no había presos por drogas ilegales. Prácticamente era un número ínfimo previo a la desfederalización. Entonces, a esto nos brinda una evidencia robusta de que en el crecimiento del encarcelamiento ocurrido en los últimos años en la Argentina está jugando un rol muy importante el crecimiento del encarcelamiento de las personas vinculadas a las drogas ilegales. Y esto está generando un estado de cosas en las prisiones que es el que describe la encuesta y que también con su otra estrategia describe el SNEP. Me parece otro eje fundamental, Marcelo lo salteó porque se va a discutir en otros conversatorios, o sea que yo no voy a entrar mucho en detalle, pero hay una cosa interesante en esta encuesta, muy distinta de todas las otras encuestas que se han venido haciendo dentro y fuera de América Latina sobre personas privadas de la libertad, que es usar esta instancia para crear conocimiento sobre los procesos penales, ¿no? O sea, tratar de trabajar sobre la voz de los imputados, luego transformados en condenados, para poder observar el funcionamiento de los procesos penales. Y hay ahí toda una serie de indicadores que son muy interesantes, sobre los cuales podríamos luego, si les interesa, discutir. Por ejemplo, el 46% de los entrevistados señalan haber sido golpeados en su estancia en comisaría, ¿no? Esto nos ratifica la extraordinaria presencia de las prácticas de tortura en los procesos de detención en sede policial en la Argentina, ¿no? En 2019, 46%, eso quiere decir 1 de cada 2. Y
eso se ratifica luego en la privación de derechos de las personas durante el proceso penal de un modo muy marcado. Hay varios indicadores. El 20% nada más de las personas es informada durante su detención policial del derecho a hacer un llamado por teléfono, o el 42% del derecho a tener un abogado, etcétera. Y eso luego se traslada al funcionamiento del proceso penal, y hay varios indicadores que son muy interesantes. Hay uno muy, muy importante que en el informe está colocado hacia el final, que a mí me parece que es bien interesante, y bueno, estaría bueno si Marcelo luego puede contarnos más acerca de la información empírica acumulada sobre eso, que es la distinción entre los condenados por proceso ordinario y por proceso de flagrancia. Las dos jurisdicciones, tanto la provincia de Buenos Aires, primero, en el año 2005, pero ahora también la jurisdicción federal, desde el año 2017, han introducido un procedimiento de flagrancia que permite acelerar los pasos del proceso penal. Entonces está muy bueno poder mirar qué impacto está teniendo eso en términos de las características de los condenados. Por último, tenemos el eje, como decimos, sobre las condiciones de la vida en la prisión. Ahí hay miles de cosas para comentar, o varias, miles es una exageración también, pero digamos, hay muchas. Voy a pararme en 2 o 3 nada más. Una que me parece súper importante es el tema de las camas, ¿no? O sea, cuando hablamos de hacinamiento muchas veces en el espacio público, en el debate público, no se termina de capturar de qué estamos hablando. Y me parece que una de las maneras veloces, aunque todos sabemos que el hacinamiento no es solamente el hecho de no tener una cama, pero porque internacionalmente está reconocido que una plaza en un espacio de privación de la libertad en forma permanente tiene que tener otros requerimientos además de una cama. Y tenemos muchas jurisdicciones en la Argentina que cuentan plaza igual a cama. Pero la encuesta nos muestra que de los entrevistados en el servicio penitenciario bonaerense, el 46%, o sea, el 46% nos dijo no tener una cama, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de hacinamiento, estamos hablando de esa magnitud de hacinamiento, que es verdaderamente extraordinaria. Un interrogante interesante para plantearte, Marcelo, es el cambio entre la medición 2019 y 2013 en esa dirección, que es muy fuerte. Me preguntaba si ahí, ¿no? que es muy fuerte en términos muy dramático, ¿no? Me preguntaba si ahí no había jugado un rol el hecho de que la muestra de encuestados en 2019 incluye a procesados, mientras que la de 2013 era solo de condenados. Porque, bueno, por la vieja historia de que los procesados, dentro de los procesados hay más ingresantes, y los ingresantes terminan en los peores lugares de las prisiones, los pabellones de ingreso o algo así, si crees que eso podría haber incidido. Otro elemento fundamental tiene que ver con los déficits de atención de la salud. Marcelo mencionó recién el dato sobre la cantidad de personas que dicen haberse enfermado, que es extraordinario, pero luego hay otra pregunta muy importante sobre cómo consideran la atención de la salud que les brindaron luego de haberse enfermado. El 55% en la provincia de Buenos Aires califica esa atención de la salud como deficitaria, como nula. El 31% lo hace en el sistema penitenciario federal. Otro eje crucial sobre el cual se podría charlar mucho es las visitas. Marcelo dijo varias cosas muy importantes. Las visitas son ciertamente una de las peculiaridades del encarcelamiento en América Latina, ¿no? Digamos, este encarcelamiento hacinado, superpoblado, violento, con condiciones infrahumanas, sin embargo tiene esta cualidad de una fuerte, digámoslo así, conexión con los miembros de la familia, con los allegados, etcétera, de las personas privadas de la libertad. En la Argentina no es una excepción en ese sentido. Me preguntaba ahí, Marcelo, si hay algunas otras preguntas sobre duración de las visitas y sobre estilo de la visita, porque una de las grandes cosas, de algún modo, que diferencia a la Argentina de otros lugares, incluso del norte global, es el nivel de contacto entre los visitantes y los visitados, ¿no? Y bueno, hay varios trabajos etnográficos hechos en la Argentina sobre esto que son muy interesantes, como el de mi colega Vanina Ferrecio, y me parece que ahí hay toda una cualidad de la visita que es bien importante para pensar las cárceles en nuestro país. Un cuarto punto que me parece extraordinariamente importante es el de la privación de la seguridad, para parafrasear a Gresham Sykes, ese clásico de la sociología del encarcelamiento, ¿no? Hay varios indicadores que nos muestran esto en el informe de modo muy interesante, ¿no? La sensación de inseguridad de las personas privadas de la libertad, estos indicadores que presentó Marcelo sobre
haber sido golpeado, haber sido robado, haber visto que otras personas golpeen. Me preguntaba ahí, Marcelo, si tienen información que diferencie los episodios de violencia producidos entre personas privadas de la libertad de aquellos entre agentes penitenciarios y personas privadas de la libertad, que creo que podría ser una dimensión interesante. Y finalmente, otro elemento que me pareció muy importante es el tema del trabajo. Porque, bueno, en el informe está todo el tiempo la discusión también de en qué medida lo que le pasa a las personas privadas de la libertad durante bueno, y como siempre sabemos, el trabajo aparece convocado fuertemente siempre desde el siglo XIX, desde el nacimiento de la prisión, como el método a través del cual se produciría la corrección del criminal en el siglo XIX, la rehabilitación en el siglo XX, en el siglo XXI. Y la encuesta nos muestra algo interesante, que es altos niveles de trabajo desde el punto de vista de la comparación con otros escenarios de América Latina. ¿Qué quiero decir? Hay muchas personas privadas de la libertad que dicen que trabajan. Entonces, y al mismo tiempo se separa en ese indicador en el informe el trabajo de quienes se ocupan de limpieza y mantenimiento. Entonces, yo tenía ahí una pregunta sobre si este 59% o este 50% en el sistema penitenciario federal o este 55% en el sistema penitenciario bonaerense de personas que trabajan era 1.1, trabajo remunerado o no, que esta es una gran diferencia, y 2, si incluía o no las tareas de limpieza o mantenimiento. Digo esto porque en la provincia de Santa Fe, donde nosotros trabajamos bastante sobre esa dimensión, los indicadores también son muy altos. O sea, de hecho, el servicio penitenciario puede decir, los presos en la provincia de Santa Fe trabajan. De hecho, formalmente trabajan prácticamente todos los presos, trabajan muchos presos, o 3 de cada 4. Lo que pasa es que una parte muy importante de ese trabajo formalmente reconocido es trabajo de limpieza y mantenimiento. Trabajo de limpieza y mantenimiento que igual para las personas presas es crucial porque implica ingresos, implica peculio, y por lo tanto ayuda en las estrategias de subsistencia de ellos y en algunos casos incluso de sus familias. Y es un elemento interesante para pensar los procesos de, entre comillas lo digo, ¿no?, de pacificación de la vida en la cárcel en los últimos años en la Argentina. La distribución de recursos económicos a través de la multiplicación de los puestos de trabajo, que son puestos de mantenimiento, de limpieza, ha servido, por lo menos me parece a mí en el caso de Santa Fe, para generar una cierta disminución de cierto tipo de conflictos entre personas privadas de la libertad y entre personas privadas de la libertad y agentes penitenciarios. Entonces, en síntesis, como pueden ver rápidamente, intenté mantenerme en los 15 minutos, pero no lo logré. Digamos, tenemos como 4 ejes en el informe y en la encuesta, diferentes que pueden hablarle a distintas audiencias, digámoslo así, preocupadas por distintos problemas vinculados a la justicia penal, y por lo tanto creo que crean una serie de indicadores empíricos con los cuales confrontarse, tanto para pensar desde el punto de vista de las ciencias sociales en el trabajo de la investigación sobre cada uno de estos 4 ejes, como también para pensar en términos de políticas públicas sobre ciertas prácticas, ciertas decisiones que se han venido tomando en los últimos años que no solamente producen alto nivel de encarcelamiento, sino que también han deteriorado fuertemente las condiciones de existencia de las personas privadas de la libertad. Termino ahí, Marcelo, no sé si cumplí con los... No, fabuloso, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Máximo. La verdad que has hecho un trabajo impecable de tratar de resumir tanta cantidad de información y con esta mirada aguda que te caracteriza, así que muchísimas gracias. Nuestro programa era hacer algunas más cosas, pero se nos está acabando el tiempo, entonces voy a hacer yo algunas acotaciones. Los que quieran hacer alguna que otra pregunta la pueden hacer por chat. Vamos a ver si tenemos tiempo para tomarlas, pero porque tenemos unos 15 minutos más y yo quiero hacerle todavía una pregunta a Máximo y responder alguna de sus inquietudes. Pero una información importante en la audiencia, hay mucha gente que hace investigación o que le interesa. Desde luego que está el informe disponible y va a estar en línea pronto. Queríamos que esté hoy, pero por alguna razón dentro de la universidad no se pudo acelerar, pero va a estar en línea y de todas maneras nosotros ya mandamos las ligas, así que si lo quieren bajar de una vez,
esté bien. Pero también es importante, como nosotros somos un centro de investigación, el que quiera utilizar estas bases de datos para hacer investigación, nos las tiene que pedir. O sea, nosotros, esta información está disponible, es una información abierta, es una información que, bueno, requiere alguna destreza en manejo de bases de datos, pero tampoco es, digo, a distintos niveles la gente puede hacer investigación, así que esto es importante que le sirva a cualquier investigador para que pueda avanzar en sus investigaciones. Voy a hacer dos cosas. Primero voy a responder alguna que otra de las inquietudes expresadas por Máximo para dejar un poco, para aclarar un poco el panorama, y después le voy a hacer tenía pensado hacerle como 4 o 5 preguntas a Máximo, pero le voy a hacer una o dos nomás porque no nos quedamos con muy poco tiempo. Y si nos queda tiempo, lo dejamos, digamos, en el próximo webinar le seguimos dando vuelta a todo esto. Yo, para tratar de entender lo que pasó en las cárceles y los resultados que nosotros hemos obtenido en 2019 respecto al 2013, hay que entender un proceso general de deterioro marcado en los sistemas de reclusión en nuestro país, por lo menos en los dos sistemas en que nosotros investigamos a fondo. ¿Qué ha ocurrido? No tengo acá los números con precisión, pero déjenme darles alguna idea. Tanto en el sistema penitenciario bonaerense como en el sistema penitenciario federal, la población interna en reclusión entre el 2013 y el 2019 ha crecido por lo menos 30%, si no más. En el sistema penitenciario bonaerense, creo que en el 2013 había cerca de 35.000 internos, un poco menos. Cuando nosotros fuimos a hacer la encuesta ya había casi 50. O sea, es un número impresionante. Y en el sistema penitenciario federal había cerca de 10.000, cuando hicimos la encuesta ya había casi 13.000. O sea, el crecimiento es importante. Ahora, si al mismo tiempo se hubiese invertido en infraestructura carcelaria, uno puede discutir las políticas de castigo, pero si al mismo tiempo se mantienen las condiciones básicas de existencia, entonces uno pudiera decir, bueno, los indicadores son más o menos parecidos. Pero si hay, y esto respondiendo a la inquietud de Máximo, del gran número de gente en el sistema penitenciario bonaerense que duerme en el piso, entre paréntesis, con colchones y cobijas que les dan sus familiares, no el sistema. En muchos casos esas colchones y esas frazadas se las traen la familia. Pero aún cuando el sistema se las otorga y tienen que dormir en el piso o en alguna hamaca o en algún sistema bastante precario, es porque el sistema penitenciario bonaerense no ha construido cárceles en los últimos 6 años. O sea, ha crecido un 15.000 personas más presas en las mismas instalaciones que ya estaban sobrepobladas en el 2013. Entonces, esto quiere decir que por naturaleza, por más buena voluntad que haya podido tener los directores del sistema, la escasez de recursos es muy marcada porque se ha hacinado gente sin pensar en las condiciones de habitabilidad. Este es un tema muy importante. O sea, lo que está subyacente de todo el proceso carcelario, y Máximo seguro está de acuerdo porque ha escrito mucho sobre este tema, es el feroz crecimiento de la población carcelaria en nuestro país y en realidad en toda la región. Nosotros somos parte de todo un proceso regional que ha afectado también al trabajo. La calidad de trabajo que existe en las cárceles se ha venido deteriorando porque hay muchísima más gente tratando de solicitar por la misma cantidad de empleos o tal vez por menos cantidad de empleos dentro de la cárcel. Entonces, ha habido menos inversión en empleo dentro de la cárcel y más presos pretendiendo, más privados de la libertad, pretendiendo ocupar esas plazas. Como consecuencia de todo esto, lo que ha hecho es que mucho menos gente trabaja en trabajos rentables dentro de las cárceles. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires es realmente, yo diría, hasta patético, ¿no? A mí me ha tocado ver, esto es una experiencia personal, que he hecho en una visita a un par de cárceles hace unos 6 meses,
Y he visto cómo los mismos presos me piden, hacen trabajo de carpintería, me piden, tráeme la madera que yo te hago esta mesa y después vos vas y se la vendés y qué sé yo afuera. Yo, así, darle trabajo así a 40.000 o 45.000 personas dentro de las cárceles es realmente imposible, digamos. Hay una desatención, o sea que en toda la provisión de servicios y una política de encarcelamiento masivo, bueno, que somos testigos, enseguida le voy a preguntar algo a Máximo al respecto. Respecto a la violencia, si nosotros tenemos, nosotros le preguntamos a la gente si el que le pegó o la persona que participó en actos de violencia fue otro privado de la libertad o fue un custodio. No recuerdo en este momento con precisión los números, pero la mayor parte es por parte de peleas entre internos. Porque es muy importante también el control del tráfico de recursos dentro de la cárcel, ¿no? Hay mercados ilícitos, ya lo sabemos, en Argentina no son tan extendidos como en otros países, pero también existen peleas por el control de la circulación de bienes que se venden dentro de la cárcel. Bueno, entonces hay peleas y donde ahí no hay un control férreo, no hay una hegemonía dentro de la unidad penitenciaria de quién manda ahí en la distribución, bueno, eso provoca peleas y a veces hasta peleas muy duras. Yo con esto voy a terminar, que me parece que es importantísimo tener en cuenta. Máximo lo señaló y lo señaló perfectamente, yo lo había un poco indicado, que es el tema del encarcelamiento por drogas. No nos damos cuenta de la magnitud de quién está entrando a las cárceles en Argentina en general. Bueno, por lo menos en estos dos sistemas. Porque nosotros, si miramos la película, los resultados que yo que presenté hace un ratito, o sea, que los resultados del CELIP muestran lo que llamamos resultados de stock. O sea, hay una X cantidad de gente, 1.000 presos, tomamos aleatoriamente 1.000 presos, 1.000 privados de la libertad, les preguntamos una serie de preguntas y eso refiere a un stock. Pero puede ser que estos sean homicidas que están hace 10 años o gente recientemente admitida que entró ayer. Están en todo ese abanico. Pero si nosotros restringimos la muestra a los que entraron recientemente y les preguntamos por qué fueron detenidos, entonces ahí lo que observamos es que 8 de cada 10 entraron por drogas, normalmente de consumo menor o de venta menor. También tenemos la cantidad de dinero que comercializaban y realmente es de subsistencia, nada más. O robo. Algunos son robos violentos, la gran mayoría no son robos con armas. Puede haber ocurrido algún robo violento, pero no son necesariamente robos con armas. Ese es el 80% del flujo, no del stock, del flujo hacia dentro de las prisiones. Que además es una población que rota muy rápido, porque normalmente un homicida o un violador recibe 10, 15, 20, 25 años de cárcel. Una persona que comercializó, que transportó una mula o lo que sea, recibe 3, 4, 5 años de cárcel. Entonces es una población que rota mucho más rápido. Con el agravante, particularmente con el tema de las drogas, que en el momento que se encarcela a alguien, no se acaba la venta de droga en esa esquina, o no se acaba el tránsito de droga de un lugar a otro, sino que es inmediatamente reemplazado por alguien. Es decir, que estamos encerrando y no resolviendo el problema de la circulación de productos ilícitos en el mercado. Este es un tema de reflexión porque nos lleva, desde el punto de vista de política penitenciaria, nos lleva a decir, bueno, sigamos encerrando y vamos incrementando y no estamos resolviendo el problema que lo origina. Entonces, lleva a un crecimiento sostenido de la población carcelaria hasta que no se pueda más sin
sin poder dar una respuesta social al problema que la genera. Yo tengo 1000 cosas más para decir, pero me voy a detener aquí y me gustaría aprovechar la oportunidad, Máximo, de hacerte, digamos, yo creo que cómo llegamos a esta situación, más o menos saben, pero yo quisiera preguntarte una sola pregunta. ¿Cuáles serían los rasgos más sobresalientes que identificás en el punitivismo de nuestro país? Yo sé que has reflexionado mucho sobre este tema y te diría, bueno, si tuvieras, aprovechando esta presentación y lo que estamos mostrando, ¿cuáles son los rasgos más característicos? ¿Hay algo que distingue a la Argentina del resto de la región o es parte integral de toda la región? Un tema que has reflexionado mucho y me gustaría tirar del hilo. Gracias, Marcelo. Sí, creo que es difícil construir una argumentación muy clara sobre la peculiaridad de las tendencias punitivas de la Argentina comparado con otros lugares de América Latina. Lo que yo sí creo es que hay algunas observaciones que me parece que tenemos más o menos consolidadas. Una, la dinámica, digámoslo así, de la electoralización del problema del delito en un contexto de fuerte crisis económica y social desde la década del 90 en adelante, que introdujo e instaló en el centro de la agenda pública y política el problema del delito, y de la mano de eso construyó en el mundo de la política un lenguaje de la mano dura que con Corsi y Ricorsi aparece y reaparece constantemente en los últimos 20 y pico de años, es un componente fundamental que está muy presente en otros lugares de la región también. En ese sentido, digamos, difícilmente pueda ser considerado una peculiaridad argentina, digamos. Lo que está claro es que en algún momento determinado, para mí fundamentalmente fines de los 90 y comienzo de los 2000, generó un nivel de impacto en términos de decisiones legales y creó un clima político y cultural tan fuerte que moldeó fuertemente las decisiones de los actores del mundo de la justicia penal, en algunas jurisdicciones específicamente, provincia de Buenos Aires, pero no solo provincia de Buenos Aires, generando un tipo de traducción de ese clima político y cultural en acciones extraordinariamente impactante, ¿no? La población encarcelada creció en términos de tasa un 100% en ese momento histórico, entre 1995 y 2003, 2005, dependiendo qué indicador miremos. Yo creo que de la mano de una cierta recuperación económica y social en la segunda mitad de los 2000, el impacto de la tentación punitiva en términos prácticos experimentó una cierta limitación. Y yo creo que ese momento histórico nos brinda una serie de elementos para pensar cómo uno puede construir mecanismos de oposición a la reproducción del giro punitivo. Tenemos ahí varios indicadores de, digamos, moderación, incluso de declinación de los niveles de punitividad estatal, ¿no? Lo que pasa es que dura muy poco. El renacimiento de una crisis económica y política, por eso la encuesta de ustedes me parece que tiene algo de interesante, que es que la primera onda la hacen en 2013. Si miramos todos los indicadores que tenemos de punitividad estatal entre 2005-8 y 2011-13, ahí es donde se empieza a quebrar ese amesetamiento, ¿no? En 2013 empieza claramente a crecer nuevamente el volumen de encarcelamiento en Provincia de Buenos Aires, en el Servicio Penitenciario Federal, pero en realidad en general en el país. Y lo mismo pasa con los indicadores de los que nunca se habla mucho, que son los indicadores de sentencias condenatorias, que está bien, tienen problemas, etcétera, pero nos muestran algo parecido. Entonces me parece que ahí vuelve a reaparecer, creo yo, una dinámica fuerte de electoralización del problema del delito y de reconstrucción del lenguaje de la mano dura, que atraviesa los partidos políticos, logra construir decisiones y sobre todo climas políticos y culturales. Me parece que esta es una dimensión. La otra dimensión crucial, de la que hablamos menos, si se quiere, para mí tiene que ver con el crecimiento de las capacidades estatales. Y aquí hay toda una serie de argumentos posibles en torno a las reformas, a los efectos perversos de reformas que tienen otras intenciones, ¿no? Había algún par de preguntas en el chat sobre el tema del proceso de flagrancia, ¿no? Y
y en general sobre el tema, yo diría, de la aceleración y la abreviación de los procesos, que no es solamente la introducción del proceso de flagrancia, sino que nos remonta a 1997 a la introducción a nivel federal del procedimiento abreviado en el Código Procesal Penal Nacional, y de ahí en adelante a la incorporación del abreviado como un formato de funcionamiento de la justicia penal en muchas jurisdicciones. Eso, como Marcelo sabe, es un tema que a mí me interesa mucho, porque yo vivo en una provincia en donde el 95% de las sentencias condenatorias se dictan por abreviado. O sea que el juicio oral y público es en realidad una especie de evento excepcional, la frutillita del postre, pero la justicia penal funciona hoy en forma negociada, a partir de acuerdos que son altamente reservados entre fiscales y defensores, y de un juez que se dedica a homologar decisiones que ya tomaron en el acuerdo los fiscales y los defensores. Entonces me parece que ahí hay un elemento interesantísimo, porque no está ligado necesariamente a un vocabulario punitivo, está ligado al vocabulario de la eficiencia, de la eficacia de la justicia penal, está ligado a un proceso de racionalización del funcionamiento de la justicia penal, porque también es cierto que es imposible llevar todos los casos a juicio oral y público, en ningún lado del mundo eso ocurre, pero que lentamente va produciendo, a mi juicio, un mecanismo de resolución de casos acelerado que originariamente se pensaba como un mecanismo que evitaba la prisión preventiva primero, y en todo caso producía penas más moderadas, pero que en la práctica está produciendo mucho encarcelamiento. Esto yo lo digo sin poderlo probar perfectamente en términos empíricos, ¿no? Y acá volvemos al tema de siempre, ¿no? De las ausencias. Marcelo hablaba recién del dato de stock y el dato de flujo. Nuestros servicios penitenciarios no producen datos de flujo, no sabemos cuántas personas ingresan y cuántas personas salen de las prisiones. Tuvimos todo este enorme debate sobre el impacto del COVID y toda esta especie de paranoia o histeria en torno a la liberación masiva de presos, y ese debate público no se pudo confrontar con datos empíricos reales que mostraban que en realidad la salida de presos durante la pandemia no era muy distinta a la salida de presos en el pasado. Nosotros logramos construir esos datos en la provincia de Santa Fe, por supuesto ningún medio de comunicación nos dio mucha pelota, pero digamos, mostraba efectivamente de que en realidad no había más salida, sino que había la salida de siempre, el flujo constante que los sistemas penitenciarios producen. Pero bueno, tenemos problemas de que nuestros estados no producen esa información y si la producen no la publican, y por lo tanto tenemos ahí un límite en nuestro debate. Bueno, también tenemos un límite en torno al funcionamiento de los abreviados y las flagrancias. O sea, no sabemos bien cuántas sentencias se dictan por una cosa y por la otra en cada jurisdicción. Tenemos escasísima información sobre el uso de la prisión preventiva en esos dos tipos de procedimientos, etcétera, etcétera. Pero creo que hay que prestarle atención también a este otro fenómeno, que no es un fenómeno que transcurre en la esfera pública, en el debate político, sino que transcurre por abajo, en las estructuras organizacionales, que está fuertemente vinculado además a la inversión alucinante de recursos en el sistema de justicia penal, ¿no? Y vivimos en un mundo en donde hoy hay un movimiento social muy fuerte en países del norte global que era completo y absolutamente inesperado 20 años atrás, que dice defund the police, ¿no? Saquémosle fondos a la policía. ¿No? Nosotros venimos de un ciclo de colocarle fondos a la policía de un modo incesante y extraordinario. Y eso ha jugado también un rol, la multiplicación de agentes policiales, la multiplicación de fiscales, otra cosa de la que no hablamos demasiado. Las reformas de la justicia penal han producido un volumen de funcionarios de la justicia penal extraordinario. Entonces creo que ahí hay otro elemento que va por lo bajo que ha jugado un rol extraordinariamente significativo. Entonces, si tuviéramos que pensar si esos dos fenómenos son peculiares de Argentina, Marcelo, yo no creo que sean peculiares de Argentina, no creo que sean un rasgo propio de la Argentina, creo que estas dos dinámicas se registran en otros lugares. Una pregunta que nos podríamos hacer es por qué en la Argentina no pasó el resultado en la medida en que pasó en otros lugares. Esa es una buena pregunta también, comparativa, ¿no? Porque vemos un crecimiento extraordinario del encarcelamiento, eso es evidente, pero tenemos al lado a Brasil, que tiene más de 350 presos cada 100.000 habitantes. Pues, ¿qué cosas pasan en un lugar y qué cosas no pasan en otro? Nuestro conocimiento sobre eso hoy, por lo menos desde mi punto de vista, sigue siendo muy limitado, como para poder ser concluyente sobre las peculiaridades. Bueno, buenísimo, Máximo. Sí, yo pensaba, y aquí está en el chat, está la jueza María Jimena. Jimena, ¿cómo estás? Que aporta comentarios sobre el tema del endurecimiento de las penas y los criterios de liberación anticipada.
que son muy ciertos. Sobre estos temas, sobre el tema de fragancia, fundamentalmente vamos a trabajar en el próximo webinario, o sea que vamos a entrar en el tema de... Como ven, esto es una información muy rica, tenemos muchas cosas, la encuesta deja mucha información y nos pareció apropiado no acapararlas todas solamente en un encuentro virtual. Nos quedamos sin tiempo, pero déjenme decirle un par de cositas. La primera es que, bueno, les repito, para quienes entraron después, que mañana a las 5 de la tarde, hora de Buenos Aires, vamos a tener otro conversatorio con todos los colegas de la región, que participamos en una recolección primaria de datos acerca de cómo nos fue con el COVID. Ya Máximo se adelantó a decir que muchas de las cosas no han cambiado, aunque en algunos países han habido. Argentina no fue el caso, pero hay países que han tenido cambios importantes. De todas maneras, la agenda del futuro es, bueno, si el COVID ayudó a repensar el problema carcelario o no, pero lo cierto es que en nuestro país no ha superado el 3% las personas que fueron liberadas a causa del COVID, o sea que el impacto sobre el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria ha sido marginal. De todas maneras, mañana vamos a tener un tema específicamente sobre el COVID en toda la región, en los 18 países de América Latina. La segunda es invitarlos a que nos escriban, a que si requieren el informe, con muchísimo gusto se los acercamos, y quedamos pendientes para aproximadamente 3 o 4 semanas más. Vamos a tener la segunda, pero van a haber o 3 o 4 de estos eventos en los que vamos a tratar de cubrir distintos aspectos de los temas que abarca el informe. Bueno, desde ya, sí, nos sacamos de tiempo, son las 4:30, pero quería agradecerle nuevamente por tercera vez a Máximo la participación, agradecerles a todos ustedes y déjenme un segundito agradecerle especialmente a toda la gente del CELIB, Juan, Carolina, Ana, Antonella, en fin, Fernando y otra gente que ya no está con nosotros, pero que participó, y aunque sea anónimamente, a las 1000 personas, a las 1033 personas que nos brindaron una hora de su tiempo para respondernos un montón de preguntas y que esa información sea útil para que tengamos un sistema penitenciario más humano y mejor. Así que me despido hasta ahora, les agradezco a todos su tiempo y seguimos en contacto, y cualquier cosa escríbanos y les mandamos la información y seguimos en contacto. Un gran saludo. Chao, gracias a todos y a todas. Adiós. Gracias.